Quiero hacerle una pregunta esta mañana. ¿Es el hombre malo? Esta es una pregunta muy interesante para poder reflexionar sobre dos aspectos en nuestra propia existencia. Primero, poder considerar la vida de las personas que nos rodean y segundo, poder considerar nuestra propia vida. La pregunta no es una pregunta insignificante, sino una pregunta muy directa que nos va a ayudar a entender la situación en la cual nosotros podemos darnos cuenta de las conductas de las personas. Vuelvo a repetirle la pregunta. ¿Es el hombre malo? Cuando le hago esta pregunta, no estoy incluyendo a los bebés. Estoy incluyendo solamente a aquellas personas que a partir de los 14 en adelante, a partir de los 14 años en adelante, podemos considerar personas que tienen conciencia. A partir de los 14 años, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, los hombres, contando entre mujeres y hombres, o el ser humano en general, tiene ya la habilidad para poder tener juicios universales, donde puede considerar cosas abstractas como la verdad, la maldad, la bondad, el ser coparticipativo, el poder evaluar su propia conducta, el tener una identidad propia y poder tomar decisiones precisas y particulares. Cuando esta pregunta se hace, nosotros estamos hablando del ser humano que tiene la conciencia, de un ser humano que, de acuerdo a su identidad y a su formación, tiene una identidad ya propia. Pues no soy la única persona quizás que se ha hecho esta pregunta, y a lo mejor usted también se la ha hecho. Pero un grupo de investigadores quisieron probar la bondad y la maldad de los seres humanos. Hicieron un ejercicio para poder ver si el hombre tenía bondad en su conducta o si realmente era egocéntrico y principalmente pensaba en sí mismo. Diseñaron una estrategia. Fueron a un banco, pidieron permiso a la sucursal, les explicaron el experimento que querían hacer y entonces procedieron a hacer el ejercicio siguiente. Cuando las personas llegaban al cajero automático, el cajero, con el simple hecho de que la persona se parara enfrente del cajero, el cajero le entregaba un billete sin que la persona metiera su tarjeta. Las personas se quedaron sorprendidas, pero la gran mayoría tomó el billete y salió de la sucursal del cajero. Y a algunas personas, maliciosamente, lo hicieron repetidas veces. A los investigadores les llamó la atención y entonces dijeron, bueno, posiblemente hay mucha frialdad porque no hay un ser humano, no hay una persona que te esté atendiendo, no estás en vivo con la persona. Entonces vamos a hacerlo un poquito más personal, más íntimo, más específico, donde la persona interactúe con una persona que también piensa y que también esté interactuando con ella. Además, posiblemente por ser un banco que en nuestra mentalidad, una sucursal que le quite el dinero o que en realidad es avariciosa, posiblemente esos factores puedan intervenir. Bueno, fueron a una tienda departamental y entonces le pidieron a uno de los cajeros de la sucursal que a todas las personas que le dieran un billete, él les diera una cantidad más grande. Por ejemplo, si el billete era de 50 pesos, él le tenía que dar el vuelto de uno de 100. Si el billete era de 200 pesos, él tenía que regresarle, si el billete era de 100 pesos, él tenía que regresarle el cambio de 100 pesos, de 200 pesos. Entonces, al de 50 pesos le regresaba el cambio de 100, al de 100 pesos que le pagaba, al que le pagaba con 100 pesos, le regresaba el cambio de 200. Entonces, hicieron el experimento. Llegó las personas a comprar los productos, le pagaban con uno de 50, él regresaba a cambio de 100. La gran mayoría de las personas en ese primer experimento se salieron de la tienda con una sonrisa maliciosa, como si por dentro dijeran, yes, la hice, ya le quité el dinero a un millonario. Los investigadores entonces dijeron, bueno, no hay una interacción, entonces vamos a hacerlo el siguiente. La siguiente vez, entonces hicieron que el cajero contara el cambio que le había dado.
Entonces, en este siguiente ejercicio, le daban un billete de 50 pesos y el cajero contaba el cambio, el vuelto que le iba a dar, el dinero que le iba a regresar, lo contaba en voz alta y le daba el cambio de 100 si era de 50 y el cambio de 200 si era de 100. Ninguna de las personas hizo algún remilgo, alguna molestia. Todos salieron. Bueno, dijeron los investigadores, bueno, vamos a hacerlo una tercera vez. Pero esta vez vamos a hacer que cuando el cajero le esté dando el vuelto a la persona, el cajero interactúe con ella y le pregunte, ¿me dio de tal cantidad el dinero, de tal denominación el dinero? Y entonces el cajero le daban uno de 50, empezaba a contar el cambio de 100, se quedaba en offside el cajero y luego le preguntaba, oiga, ¿me dio de tal cantidad? Todos, la gran mayoría más bien, mintió y recibió el cambio que no le correspondía. Entonces los investigadores por cuarta y última vez, lo que diseñaron fue que la cuarta y última vez, entonces uno del equipo de los investigadores estaba fuera de la tienda departamental haciendo una entrevista de 3 preguntas. Entonces salían las personas con el cambio de más y entonces el investigador los interceptaba en la entrada y les hacía las 3 preguntas, 2 de ellas preguntas políticas. ¿Qué pensaba del gobierno? ¿Qué pensaba de fulano de tal? ¿Qué pensaba de esto? Pero la tercera pregunta era directa, así contundente hacia la persona. Si usted le dieran un cambio de más, ¿estaría dispuesto a regresarlo? ¿O usted consideraría que en realidad eso le afectaría? Cuando les hacían la tercera pregunta, las personas titubeaban y se hacían los obsisos, como nosotros decimos. Se hacían los muertos, como que la Virgen les habla, así como comúnmente nosotros decíamos. Y entonces las personas empezaban a titubear. No recuerdo cuándo fue la última vez que me dieron, nunca cuento el cambio cuando me lo dan, simplemente lo agarro y me lo meto a la bolsa. Todos y cada uno de ellos, en su gran mayoría que fueron entrevistados, fracasaron. Este experimento posiblemente pudiéramos sacar una conclusión. Podemos ver entonces que la bondad y la maldad depende de las personas y que los principios morales que nos guían aparentemente no son absolutos, sino que se actúa de acuerdo a la circunstancia. Obviamente nosotros sabemos que los principios morales son absolutos, pero la gran mayoría de las personas posiblemente se queda en esa situación. ¿Qué tiene que ver entonces esto con la maldad y bondad del hombre? Porque nuestra conducta es parte de nuestra personalidad. Si nosotros al ver que nos dan un cambio de más, nos hacemos los oxisos, es porque realmente estamos pensando que vamos a sacar un beneficio. Y eso se define, ese beneficio es parte normal de nosotros. No actuamos inconscientemente sin saber, sin poder evaluar la situación. Ningún ser humano en este mundo toma decisiones que no son parte de su personalidad. Nuestra personalidad es la que define nuestra conducta. Por eso tenemos que entender por qué el hombre, si en realidad el hombre es malo o es bueno, tenemos que entenderlo. Y ese es el punto principal de esta mañana. ¿Es el hombre malo? ¿Es el hombre malo cuando nosotros lo evaluamos y lo consideramos? ¿Por qué no vemos tan grave el que vayamos a una tienda departamental o una tienda de autoservicio y veamos a una persona que está tomando una uva, la limpia y se la come? Porque es una uva, pero el tomarlo es parte de nuestra personalidad. Quédese con nosotros, vamos a continuar sobre este punto. Cuando el ser humano toma conciencia, dice Génesis capítulo 8, versículo 21, que el corazón, la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Cuando Dios está evaluando la destrucción del mundo en el diluvio, y Noé sale del arca y le ofrece un holocausto, una ofrenda para Dios, Dios prometió no destruir otra vez al hombre de acuerdo a la conducta del hombre. Dijo que ya más
ya no más iba a arrasar con el hombre, con el diluvio, con el agua, y puso un arco iris para que testificara que Dios cumple su palabra. Y en medio de esa circunstancia, en el capítulo 8, versículo 21 de Génesis, dice que la maldad, la intención del hombre es mala desde su juventud. La idea que tiene Dios de la maldad la podemos ver desde Génesis 6, cuando el hombre está tomando, cuando los hijos de Dios toman mujeres de los hijos de los hombres. La idea en ese contexto es que los hijos de Dios se contaminaron con la cultura de los hijos de los hombres. Y cuando tomaron mujeres de los hijos de los hombres, los hijos de Dios, la idea es que las tomaron a la fuerza, fueron violentos. Y entonces nos dice la Escritura que la tierra estaba llena de violencia. Entonces, cuando Dios dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud, es porque el hombre, la violencia es una señal de rebeldía, de que la persona no está conforme con las decisiones. Y una de las cosas que nos describe en esta cultura que nosotros tenemos cuando entramos en la época de la adolescencia y empezamos a tomar conciencia, nos damos cuenta que se cumple lo que la Escritura dice. En Hechos capítulo 14, versículo 16, el apóstol Pablo dice que en las edades pasadas Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos. Parecería que hoy Dios ya no deja a los hombres andar en sus propios caminos. Al final del mensaje explicaremos el contexto del capítulo de Hechos capítulo 14, del 15 al 17, pero ahorita vamos a concentrarnos en el 16. Hemos visto ya que cuando el hombre toma conciencia, el hombre entonces busca sus propios intereses. El hombre busca ser una persona y autosustentarse en sí misma. Y el hombre tiene una maldad porque su personalidad ha sido diseñada separada de la voluntad de Dios. Obviamente nos dice la Escritura que hay un testimonio donde Dios no se deja sin testimonio. Hay un testimonio donde nuestra conciencia nos enseña en poder distinguir entre lo bueno y lo malo, aunque no lo querramos hacer porque no es parte de nuestra personalidad, sino somos diseñados para buscar nuestro propio interés cuando nuestro cuerpo nos gobierna y cuando estamos sujetos al cuerpo. Cuando Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos, Dios se separó de ellos, se hizo un paso para atrás. Hizo un paso para atrás Dios. Y dejó que los hombres hicieran su santa voluntad, que ellos tomaran decisiones, pero el hombre se volvió esclavo de su propio cuerpo. Y para aprender a sobrevivir empezó a guiarse por los gustos y sensaciones de su cuerpo. Y a través de eso diseñó una personalidad donde tiene que cuidarse. Y al no tener una norma que todos los días lo dirija, el hombre entonces se vuelve señor de sí mismo y entonces anda en sus propios caminos y lo que busca es siempre ser autorrealizable y violentar a todo aquello que se oponga, porque es parte de su personalidad, porque es parte de su existencia. Entonces, cuando el hombre vive así, nosotros nos damos cuenta que el hombre es egocéntrico, es rebelde. Y siempre se va a poner en primer lugar todas sus decisiones. Una revista estadounidense le hizo una pregunta a sus suscriptores. Y esta pregunta les hacía la siguiente observación. ¿Crees que fulano de tal merece entrar al cielo? Y hubo 4 personas que llenaron los 4 lugares a los cuales había puesto. Vamos a empezar por el número 4. El cuarto lugar con un 52%, estamos hablando de 1997, a Bill Clinton. Incluso aparte de sus escándalos y toda la corrupción que salió, Bill Clinton alcanzó el cuarto lugar con un 52%. El 60% se lo llevó la princesa Diana de Gales, aquella mujer que era muy altruista y que murió en un accidente. El segundo lugar, con un 79%, casi en la entrada directa al cielo, fue la Madre Teresa de Calcuta. Estas 3 personalidades tuvieron cuarto, tercero y segundo lugar. Pero aunque la Madre Teresa de Calcuta alcanzó el 79%,
no fue el primer lugar. El 87% de las personas le dieron el lugar a quien cree, a su propia persona. Ellos eran mejores que la Madre Teresa de Calcuta, que la princesa Diana de Gales y que incluso Bill Clinton. El primer lugar, el lugar fundamental, lo tuvieron las personas. Imagínense el egocentrismo de la sociedad en la que vivimos. Como andamos en nuestros propios caminos, entonces siempre van a ser primero mis dientes y después mis parientes. Sí, hermanos. Cuando el hombre está sin Dios, el hombre es malo. Es malo el hombre. Su única bondad está diseñada en sus sentimientos. La única bondad que el hombre tiene es cuando sus sentimientos son afectados, cuando son alterados. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a la sociedad de su tiempo: ustedes, siendo malos, ¿pueden darles cosas buenas a sus hijos? Pues sí, porque se comprometen. Cuando las personas tienen un círculo social cercano y tienen una intimidad emocional con ellos, a ellas van a tratar de tratarlos con respeto, van a procurar que sean en realidad personas que sientan un beneficio de la persona hacia los demás. Pero cuando ese círculo tan pequeño se rompe, las personas, más allá de una sociedad cercana, con sus hijos, con sus familiares directos, van a ser malas personas, porque sus principios morales siempre van a estar fluctuando de acuerdo a la situación. El hombre es malo. El hombre hasta el día de hoy anda en sus propios caminos. Y el hombre sigue pervirtiéndose todos los días. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios en su vida. ¿Cuál es entonces la solución a este problema? La solución es muy sencilla. Que nosotros entendamos que necesitamos de Dios. Que el ser humano necesita tener una relación con su Creador, con su Señor y con aquel que lo ama y lo desea. Sí, hermanos, lo acabamos de decir, el hombre es malo y necesita tener una relación con su Creador. El hombre es malo y necesita un cambio de personalidad en su vida. El hombre vive en su propio camino, egocéntrico, pensando en sus propios intereses, primero mis dientes y después mis parientes. El hombre vive en una circunstancia donde su personalidad lo ha diseñado y el hombre es guiado principalmente por sus gustos, por lo que lo hace sentir bien, por lo que le beneficia. Por eso no fue extraño que las personas tomaran un billete, tomaran un cambio de más. No fue sorprendente que regresaran al cajero y varias veces se pusieran delante del cajero para que les diera un billete. No es extraño que cuando salían de la tienda y les habían dado un cambio de más, salieran con una sonrisa maliciosa. No era extraño que cuando el entrevistador los confrontó directamente, no es extraño que evadieran su responsabilidad. No es extraño que cuando el cajero les preguntara, oiga, la cantidad, la denominación de su billete es de tal. No es raro, hermanos, porque la gente siempre busca sus intereses. No es raro que cuando vayamos a un supermercado agarremos una uva, la limpiemos y nos la comamos. No importa, el hombre siempre se autoengaña y tiene un autoconcepto totalmente malo, porque siempre va a buscar sus intereses y va a tratar de justificar su conducta con algo que le beneficia y que él no se vea afectado. Pero le tengo una buena noticia. Hay una solución para las personas. Las personas con esa personalidad pueden cambiar y tienen la potencialidad interior de que pueden aceptar el mensaje y ser personas apropiadamente correctas ante los ojos de Dios. Es seria el poder juzgar la bondad y la maldad de acuerdo a la circunstancia. Es serio juzgar la bondad o la maldad de acuerdo a lo que me beneficia y me perjudica directamente cuando no tengo una formación espiritual de acuerdo a mi responsabilidad con Dios.
¿Recuerda lo que le acabo de decir? En medio de ese experimento, cuando yo leí este experimento, en medio de este experimento, el escritor que registra este experimento para hablar de la bondad o maldad de las personas, hubo una sola persona que cuando le dieron el cambio de más, lo regresó. Una sola persona, hermanos. Cuando cuando las personas encargadas del experimento la tomaron aparte y le dijeron que era un ejercicio, ellos le preguntaron que por qué lo había hecho. Porque cuando se le preguntó si realmente la denominación del billete era de tal, él dijo que sí, y el cambio no se le dio de más. Ellos le preguntaron, oiga, ¿por qué? El hombre dijo, es que yo soy cristiano. Y Jesús dice que no debemos de mentir ni robar. Esto es lo interesante de este experimento. Más allá de la bondad o la maldad, este experimento resulta importante e interesante porque podemos evitar, pero para eso necesitamos a Dios. Pablo dice en Hechos capítulo 14, versículo 16, que Dios ha dejado, en las edades pasadas, Dios dejó a los hombres andar en sus propios caminos. En las edades pasadas está indicando que en el versículo 15, Pablo y Bernabé les dice que son mensajeros del Señor y les dice que de estas vanidades se vuelvan al Dios vivo. Es decir, que en el versículo 15 Pablo le está diciendo que Dios ha dejado a los hombres y los sigue dejando Dios andar en sus propios caminos. Pero ahora la solución para no andar en sus propios caminos, la idea es que Dios ya no quiere que anden en sus propios caminos, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y ahí es donde entramos usted y yo, o yo y usted. Para que la gente deje de ser mala socialmente, para que la gente deje de buscar su propio beneficio, necesita a Dios. Y a Dios no lo va a encontrar si no es a través de usted y de mí. Necesitamos, hermanos, ser una iglesia comprometida. Vivimos en medio de una sociedad corrupta. Vivimos en medio de una sociedad donde son más los malos y menos los buenos. Vivimos en una sociedad donde son más los que buscan sus propios intereses. Vivimos en una sociedad donde primero son mis dientes y después mis parientes. Vivimos en una sociedad donde los seres humanos no alcanzan a ver más allá de sus narices. Pero hay una esperanza, y esa esperanza la tenemos usted y la tengo yo. De esa esperanza somos parte de usted y soy parte yo. ¿Estamos dispuestos a hablarle a nuestros familiares para que dejen de ser malos? ¿Estamos dispuestos a estorbarle a nuestros hijos, si es que los tenemos pequeños, para educarlos? Porque la gente siempre se queja, de niño eras muy bueno. Pues hermano, hay que fortalecer la adolescencia, la juventud, la adultez, pero hay que llegar. La gente necesita, va camino al infierno porque es malo, no toma decisiones sabias, siempre son primero sus dientes y después sus parientes. El hombre busca sus propios intereses, al hombre no le importa lo eterno, sino lo circunstancial y momentáneo, y solamente usted y yo podemos ayudarles porque somos la sal de la tierra y somos la luz del mundo. Y somos los únicos que podemos llevar a las personas a los pies de Jesucristo. La gente está gritando con su conducta, ayúdame por favor, no puedo con mi estilo de vida, mi personalidad es contraria a lo que Dios desea. Tomemos la batuta, hermanos, y lleguemos al conocimiento de la verdad, de que Dios nos ama y está con nosotros. No echen saco roto, busque, ore por sus familiares, pero hábleles de Cristo. Ellos lo necesitan y se lo van a agradecer, ahora sí, eternamente. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video.